Oye, no lo dudaría, ya tampoco lo dudaría, la verdad, no lo dudaría. Tantito, ya perdí el control. No, se lo robaron. ¿También lo has hecho de mí? Me dijo mi hermano. ¿También lo has hecho de mí? No sé, edificio 4. La gente Ya también es partido. no lo sé. No, puede ser. Sí. No. Sí. ¿Calor? No, bueno, yo sí. Pero sí, ¿Quién la pagaron? Que al menos está pegando. o para el mejor y ya no te entiendo. No, Vamos. Vamos a ver. No es una vez que tenemos uno. sí. Les traje solar al puerto 3.5 de su computadora. Acá, para que te empiece a dar la señal. Y me voy a conectar ya con. Ah, sí, puede estar ahí. ¿Quieres de una vez? Pero con la testa, pues no se ve que. Pues no debería de dar problema. Nada más. Conectó esto. ¿Va a necesitar audio de su computador? Entonces sí le podemos contar sin problemas. Ay, me disculpa. A ver. No, tiene que entrar, pero ya. Por eso, si no me imagino, si yo me trataba eso creo que no tiene batería. No tiene batería. ¿En serio? No. Ah, bueno, pues no, vamos a micrófono. Ya nada más con eso está bien. Sí. Sí, gracias. Ay, no puede ser. No. Igual sirve que les aviso que no tiene. Ya está grabado. Ya, después lo voy a editar. Eso es todo. Buenos días, bienvenidos a la conferencia El Actuario del Futuro. Espera. Será impartida por el actuario Carlos Alberto Espinosa Cañizares, es actuario por la Facultad de Ciencias de la UNAM y cuenta con un posgrado en estadísticas aplicada por la misma casa de estudios. Ha laborado en el sector bancario en áreas de solvencia y metodologías de riesgo y en el sector asegurador en área de modelación actuarial, pricing y actualmente llevando a cabo el proyecto IFRS 17 para la evaluación actuarial de vida. En lo académico, se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en matemáticas como teoría de riesgo, mercados financieros y evaluación de instrumentos, matemáticas actuariales, administración actuarial de riesgos, entre otras. También participó como docente en la Universidad de Anáhuac Jalapa en las materias de teoría e interés. ¿Cómo están? ¿También? ¿Los de atrás también? ¿Sí? Allá son segundo semestre y aquí son cuarto semestre y no se llevan entre ustedes. ¿No? ¿Se odian? No, deben de quererse. ¿Qué tal que después son compañeritos en el trabajo? Eso sí pasa, ¿eh? Antes de empezar y hablando del futuro, lo van a aprender. El mundo actual es muy chiquito, muy chiquito. Entonces,
de una vez vayan creando lazos, de verdad. Vale. Hoy les voy a hablar del actuar. Bueno, el título de la plática es el actor del futuro, ¿qué esperar? Suena fácil hablar del futuro de la ciencia actuarial, pero no lo es, no es nada sencillo. La verdad es que vamos a ahondar en eso y por qué es importante quizás intentar descifrar qué esperamos o qué espero yo y qué quiero transmitirles a ustedes que va a suceder o que debería de tender a suceder con la ciencia actuarial en el futuro y qué necesitan ustedes como herramienta básica o qué necesitarían o qué necesitamos como actuarios entender desde la carrera para enfrentarnos a ese futuro, ¿no? Que eso es algo yo creo que a lo que nos enfrentamos todos como estudiantes de la carrera de actuaría, ¿no? Bueno, ustedes todavía están empezando, pero yo todavía ejerciendo sigo sin entender muy bien qué hace un actuario. Entonces, ¿le puedo ir moviendo? Sí, se puede. Entonces, preparé unas primeras slides hablando de cuáles son los fundamentos o qué es lo que entendemos como antecedente de la ciencia actuarial, porque a partir de eso vamos a entender qué es lo que es un actuario hoy, ¿no? ¿Qué es lo que era un actuario antes y qué es lo que esperamos de un actuario del futuro, ¿no? No podemos hablar del futuro sin antes entender o intentar comprender cómo surge la ciencia actuarial, ¿no? Cuando ustedes les preguntan, ¿qué estudias? Dicen actuaría, la primera reacción siempre es, ¿quién sabe qué actúas? O ¿quién sabe qué es eso? Pero pues, o dicen, ay, no, vas a firmar actas, ¿no? Es como, no es lo de derecho, ¿no? La otra, algunos que quizás conocieron a un actuario, dicen, usted es muy buena en matemáticas, y ya, ¿no? Pero si nos vamos como a la definición, dice, el actuario es el experto en evaluar riesgos, ¿no? Quedamos igual. Al menos yo me quedo todavía igual, ¿no? Porque si alguien me dice, soy el experto en evaluar riesgos, órale, ¿no? Qué bien, pero ¿qué es eso, no? ¿Y ustedes qué entienden por riesgo? ¿O qué les han dicho hasta ahora o qué entienden ustedes cuando les dicen riesgo o la palabra riesgo? Algo que tiene ¿Algo que tiene qué? Incertidumbre. ¿Qué más? Que puede ser peligroso. Culturalmente siempre lo asociamos a un evento que, dada su realización, nos va a traer una pérdida o algo malo en el contexto cultural en donde vivamos, ¿no? Malo en el sentido de que nos va a generar un sentimiento de pérdida, ¿no? Una forma importante de entender esto es el riesgo natural de la naturaleza humana, ¿no? ¿Cuál creen que sea el riesgo natural? El que todos enfrentamos morirnos, ¿no? ¿Por qué morirnos es malo? Pues claramente porque podemos dejar solas a nuestras familias, podemos dejar solos a nuestros seres queridos y a su vez también queremos cumplir metas en esta vida, ¿no? Entonces, este concepto tan abstracto de riesgo siempre ha existido en toda la historia de la naturaleza humana, ¿no? Todo lo que gira en torno a lo que ha desarrollado el humano como una sociedad gira en torno a la incertidumbre de lo que de lo que podría pasar en el presente y en el futuro, ¿vale? Entonces ahí yo les pongo que los fundamentos de la ciencia actuarial surgen. Bueno, ahí les pongo un primer antecedente que ustedes saben que la ciencia actuarial está muy relacionada con los seguros, ¿no? O les han platicado de eso quizás, ¿no? ¿Por qué? Hace muchos años, ¿cuál era el riesgo o qué era a lo que le tenían miedo las personas en las sociedades? Hace muchos años, imagínense cuando estábamos en la Edad Media. Una era morirnos, ¿no? La otra era enfermarnos, ¿no? Quizás. La otra era para los feudales, riqueza, ¿no? Todas sus cosechas, ¿no? Para los comerciantes, pues justo el producto que ellos tenían y que vendían, ¿no? ¿Por qué? Porque había saqueos, había piratería, ¿no? Y todo eso generaba incertidumbre en las personas.
El concepto o la idea del nacimiento de un contrato de seguros, acuérdense, es un seguro es el instrumento que se utiliza para transferir ese riesgo, ese algo que malo que me puede suceder a un tercero y que ese tercero se haga frente a ese riesgo o a esa consecuencia dada la materialización del riesgo o del evento de interés, ¿no? Entonces, una de las primeras formas que aparecieron como contrato de seguros, sin ser un contrato de seguros, fueron las leyes de Rodas. ¿Alguien había escuchado de esas leyes? En sus cursos de historia, quizás de la primaria, secundaria, preparatoria, no sé. ¿No? Bueno, esto de aquí, las leyes de Rodas, después búsquenlas, se lo recomiendo. Son el primer antecedente de un contrato de seguros. ¿Vale? El primerito, y lo único que hacían era que estas embarcaciones que llevaban mercancía, pues al final al mercante le causaba, si se perdían, una pérdida monetaria, ¿no? Entonces lo que querían era, ¿cómo le hago para cubrirme ante esa posible pérdida en caso de daño o avería al buque o lo que sucediera en el barco, ¿no? Eso era el concepto primordial, el primer concepto. Entender que tenía un miedo o que tenía una falencia en la naturaleza llamada azar, ¿no? Que no se dice falencia porque puede ser virtud, pero ese azar o ese concepto de incertidumbre, yo quería transferírselo a alguien más. ¿Por qué? Porque la incertidumbre no se puede desaparecer. Eso es importante. Los actuarios vivimos de la incertidumbre, ¿vale? Sin el azar o sin la varianza, los que están llevando a probar, el actuario no existe. Si todo sucediera como sabemos que va a suceder en la vida, no necesito un contrato de seguros, o no necesito ni siquiera un actuario que evalúe ese riesgo, ¿no? Entonces, el actuario vive del azar, vive de la incertidumbre. ¿Okay? Eso es fundamental. ¿Okay? Pero, claramente, si ustedes estudian la historia del seguro, hay un libro muy bueno que está en PDF en internet, que se llama Crónica de 2 siglos del seguro en México, que fue de un actuario italiano que vino a México, que se llama Minzoni Consorti. De hecho, hace muchos años ya no lo hace, pero la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas tiene el Premio Nacional de Investigación Actuarial Minzoni Consorti, ¿no? Este señor fue un ingeniero italiano, después actuario, estudió la carrera de actuaría en México, fue de los primeros en estudiar la carrera de actuaría en México, y fue uno de los profesores más importantes de todos los actuarios que desarrollaron la ciencia actuarial en México. Y él muchos años trabajó en México y tiene este libro, ¿no? Entonces se lo recomiendo leer. No es un libro tedioso y seguramente los va a acompañar muy bien en la carrera, ¿no? Entonces ahí se los dejo. Y bueno, ahí van a encontrar más referencias, ¿no? Pero dentro del desarrollo de seguros, ahí les pongo otro, el seguro marítimo, deben de saber. Acuérdense que hace muchos años la incertidumbre era cómo podía llegar a otra tierra, ¿no? A otra tierra o a otro lado de mi tierra natal, porque buscaban otras riquezas o dónde explotar esas riquezas, ¿no? Y otro les pongo, este también es muy, muy bonito. ¿Conocen a Bernardo de Alba? ¿No? Al historiador. ¿Alguna vez han oído hablar de los libros de Bernardo de Alba? ¿Alguien? Muy mal. No. Bernardo de Alba es uno de los mayores historiadores. Cuando llegó la Nueva España, bueno, cuando se hizo la Nueva España, antes de hacerse la Nueva España, ya saben, había ciertos pequeños grupos de españoles que llegaron a estudiar, por así decirlo, tierras alejadas del centro del país, ¿no? Como había algunos que iban a la zona maya y así, ¿no? Bueno, Bernardo de Alba era uno de ellos y es de los mayores historiadores que relata cómo vivían los antiguos pobladores de México, ¿no? En especial, tiene un libro que se llama Historia de los Chichimecas, ¿no? Y ahí también habló de un concepto que a él le pareció muy interesante porque dentro de los mexicanos también teníamos un concepto o una idea similar a lo que hoy conocemos como previsión, como un seguro de vida, ¿no? Y lo que decía es que los chichimecas,
hacían algo que se llamaba previsión en caso de muerte. Eso le suena ahora a un seguro de vida, ¿no? Que si se muere alguien, ¿qué pasa? Le doy una suma asegurada, ¿no? Lo que decía él es que en los chichimecas también tenían este concepto, porque eso es natural, por eso decimos de la muerte, de que quedaban solas las familias, ¿no? Y entonces ellos lo que hacían era juntar también, como la idea del seguro, que es una colectividad, una cierta cantidad de dinero, tiempo, bueno, no dinero, pero sí lo que ellos entendían como moneda, ¿no? Hasta juntar una cierta cantidad y en caso de fallecimiento entregarlo a los familiares, ¿no? ¿Eso a qué le suena? Algo que sea muy moderno. Pues ahora suena moderno en el sentido de que hoy conocemos lo que es un seguro de vida, ¿no? Pero estamos hablando de que esto sucedió antes de 1510, ¿no? Entonces, este concepto o esta idea de transferir riesgo, de cuantificar riesgo, de entender lo que significa el riesgo, de abstraer esta idea de que algo malo me puede suceder porque el mundo es aleatorio, es tan antigua como la humanidad y nos ha acompañado en todo el desarrollo de la humanidad. ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, ahí pongo unas imágenes de cuál era a los riesgos que se enfrentaban antes. Pues era la piratería, ¿quieres? Bueno, a las guerras también, ¿no? Era una idea de, si eso sucediera, algo malo me podría pasar, ¿no? Eso es lo fundamental. Siempre, todos los humanos hemos estado pensando en, si pasara esto, ¿cuánto daño me podría causar? ¿No? Bueno, esa pintura la conocen, muy famosa del Renacimiento, de la peste, ¿no? Del castigo de Dios. Acuérdense, antes los riesgos eran, ¿a qué le tenía miedo a la gente? A Dios, ¿no? A lo desconocido. Pero bueno, esa pintura es muy famosa, se llama La Peste, y habla sobre la ira de Dios en contra de una población y la está castigando por una pandemia. ¿A qué le suena la pandemia? ¿Eso es algo alejado a nuestro presente? Pues también las civilizaciones antiguas le tenían miedo a las pandemias, ¿no? Ustedes lo vieron, ¿no? ¿Qué trajo la pandemia para nosotros? ¿Trajo cambios? Sí, ¿no? ¿Y trajo consecuencias? También, buenas y malas, y sabíamos que iba a suceder. ¿Lo podríamos haber estimado, calculado o intentado o haber podido estar preparados para esta pandemia? ¿Qué dicen? Pero no esa magnitud. Tal vez, pero no con esa magnitud. Sí. Es que igual había leído que cada cierto tiempo hay una pandemia mundial, entonces ya estaban tomando que por los años Okay. Pero ahí, ¿cómo te llamas? Kevin te está diciendo algo fundamental, ¿no? Hace años había, o hay estudios, ¿no? Todos esos conceptos tienen que ver con que hay data, hay estadística, ¿no? Hay formas de ver el pasado vía números, ¿no? Y después intentar predecir o decir, ah, mira, pues dado lo que ha pasado, puede ser que pueda suceder eso, ¿no? Pero bueno, en la siguiente, eso de aquí, ¿conocen? Bueno, yo creo que no, pero esta es otra pintura muy famosa que está en el Museo del Louvre, ¿no? Y ¿no la conocen? Se llama El cambista y su esposa, ¿no? O el cambiario y su esposa. Y en su momento, también, siempre el dinero, en todos los momentos de la historia, ha sido un tema de peleas y de discordias, ¿no? Y esta pintura en teoría lo ejemplifica porque el esposo está contando sus billetitos y la esposa está leyendo la Biblia. ¿Pero a quién está viendo la esposa? ¿A la Biblia o a la moneda? Entonces, lo que ejemplificaba ahí el pintor era que al final puede haber muchas, o sea, era como, bueno, él intentaba explicar cómo es la pelea o cuál es la discordia entre el banco, por así decirlo, los banqueros y los religiosos, ¿no? Pero
lo que intento mostrarles es, ya desde entonces también había incertidumbre respecto a nuestros bienes materiales o bienes monetarios, ¿no? Tanto que podían distraer a una persona que está sumamente enfocada en un tema, en este caso la religión, y que al final lo que lo va a terminar moviendo muchas veces es el money, ¿no? Pero bueno, la siguiente. ¿Y a qué riesgos nos enfrentamos ahora? Así como antes decíamos las pandemias, las guerras y todo, hoy ¿cuál es un riesgo al que nos enfrentamos en nuestro día a día? Que se me caiga el celular, ¿no? Y se me rompa mi pantalla. O que se me caiga el Xbox, ¿no? O que ya no lea los discos, porque leo Series X, es que el Series X reproduce en 4K y el Series S no, y entonces me tengo que gastar otros 7,000 pesos más en eso, ¿no? ¿Dice qué? Que roben datos, o sea, al final del día, sí, antes había riesgos, pero estos riesgos han ido evolucionando, ¿no? Hasta el punto en el que en la actualidad hay riesgos. ¿Se imaginan que antes claramente no, antes en la antigüedad se imaginaban que nos íbamos a estar preocupando por un vidrio pegado a un plástico por detrás? No, no, decían, primero hay que cuidarnos de la peste negra, ¿no? De todas las enfermedades de los otomanos que vienen a tomar Constantinopla, ¿no? Pero no de esto, ¿no? Y esa idea, al final, ¿están de acuerdo que son distintos niveles de riesgo, pero el concepto abstracto de el miedo a que suceda algo malo que me va a traer una pérdida es el mismo? Es exactamente el mismo, ¿no? En dimensiones distintas, pero es lo mismo, ¿no? ¿Quieres? Y son tan distintos que a su vez también la sociedad se vuelve tan compleja, y no solo la sociedad, sino nuestra forma de entender todo, dígase dinero, dígase nuestras cosas. Antes, todavía en 1920, nos preocupábamos por el comportamiento de los bonos, nos preocupábamos quizás por el comportamiento de una cierta acción, pero el mundo se vuelve tan complejo que al complejizarse tanto, también estamos no creando, pero es una creación cognitiva, al final, de muchos otros riesgos, como esto. ¿Han oído hablar del trading deportivo? Entonces, imagínense, o sea, ¿a qué grado hemos llegado en el que algo que era nuestro gusto, era ver un partido de fútbol y ya, se ha vuelto a una herramienta en la que, ¿cómo puedo a partir de ese gusto ganar también dinero, ¿no? O hacer especulación con un gusto de otras personas, ¿no? Y eso es algo muy complejo, ¿no? ¿Alguien conoce alguna empresa, alguna holding o lo que sea que se dedique a hacer esto en México? ¿Qué? Caliente hace apuestas, ¿no? Acuérdense, es muy distinto hacer, bueno, es una plataforma de apuestas, y el trading deportivo, así como lo hacemos en finanzas, un trade es una persona que se dedica a hacer inversiones, ¿sí? Véanlo, que busca oportunidades de inversión. Entonces hay empresas ahora, hay una muy famosa que se llama Yoss, que en México, con sede en Querétaro, creo, que lo que hacen es, yo voy a armar toda una cartera de inversiones basadas en apuestas deportivas. Y lo que hacen es buscar momios entre muchas casas de apuestas, de tal forma que pueda buscar arbitraje. Después verán esos conceptos en sus cursos, ¿sí? Los momios pero como, ¿has visto el Caliente, la página de Caliente, ¿no? Por ejemplo, y ves que sale un más 200, ¿no? Un momio al final es la relación entre probabilidades, velo así, de que uno gane, empate o pierda, ¿vale? Así. Entonces, Caliente puede tener una cierta probabilidad, luego B puede tener otra probabilidad, y así, y buscas entre todas esas casas de apuestas oportunidades de inversión, ¿vale? Entonces, así como un trader va a un mercado financiero a hacer inversiones en acciones o en bonos, el
el trader deportivo se dedica a buscar oportunidades en el mercado de apuestas. Pero, o sea, yo me sorprendo a veces, ¿no? Porque digo, ¿cómo hemos pasado de preocuparnos de cosas tan sencillas, a preocuparnos por cosas que en teoría ni siquiera deberíamos de preocuparnos, ¿no? Pero bueno, y una última más. Nos hemos modificado nuestra cognición y hoy si nos dejan con estas palomitas, ¿no? Por eso pongo esa imagen, de vendrán cosas peores, dice la Biblia, ¿no? De si nos dejan en visto, eso ya hoy nos genera también una incertidumbre, ¿no? Qué miedo mandarle el mensaje a mi prof, ¿no? Porque si me deja así, me voy a sentir mal, ¿no? Les digo, son dimensiones distintas, pero este sentimiento de no sé si hacer algo, porque ese algo me puede traer algo malo, ¿no? O me puede traer un sentimiento malo. ¿Cuál es la chamba ahora sí del actuario? ¿Cuál creen que sea ahora sí la chamba del actuario después de toda esta plática? Si ya dijimos, el actuario es el experto en medir riesgos. ¿Qué tan probable es? Que de todas estas cosas que dijimos que nos están generando este sentimiento, intentar cuantificar, uno, lo que dice tu nombre, Daniel, qué tan probable es, y lo segundo, dada la realización de ese evento, cuánto me va a generar de pérdida. Y en general lo que hace un actuario es intentar cuantificar esa pérdida en términos monetarios. Si me dejan visto, no me genera ninguna pérdida monetaria, a menos que sea el que me entrevistó para un trabajo, ¿no? Pero es eso, la probabilidad de que suceda. Bueno, primero identifiqué entonces, ¿no? El problema, que alguna vez creo que ya le había platicado, se identifica el problema, el riesgo, después cómo modelo el riesgo, cómo cuantifico el riesgo, la probabilidad de que suceda, ¿no? ¿De dónde saco los datos para saber cuál es la probabilidad de que suceda? Y después, dado que sucede, ¿cómo cuantifico el cuánto me va a costar eso, ¿no? En términos de dinero. ¿Sí? Entonces está muy padre, ¿no? Porque ya no solo me quedo en lo sencillo que es la muerte, y que es la enfermedad, y que es los riesgos tradicionales, les voy a llamar, sino todo lo que genera incertidumbre se puede cuantificar. Y si eso se puede trasladar o traducir en términos monetarios, también le puedo dar una cuantía a esa pérdida que me va a generar esa realización de ese riesgo. Entonces está muy padre nuestra chamba, ¿no? Lo que no está padre es todas las matemáticas que hay detrás de esta chamba, ¿no? Pero para eso necesitan todas las bases matemáticas que están aprendiendo, ¿no? Sí. Pues claro, ¿no? La idea del seguro es eso. El humano entendió que estaba expuesto a un riesgo, ¿no? Por eso el seguro marítimo es el padre de los seguros, ¿no? Entendió que había algo que me estaba generando incertidumbre y yo lo que no quería es tener incertidumbre, ¿no? Porque no me gusta sentirme mal, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pues mira, te voy a pagar un poquito de dinero, pero yo ese riesgo o eso que me está generando incertidumbre te lo doy. Tú preocúpate de si suceden las cosas y si pasan, ¿no? Porque yo no me quiero preocupar por eso. Hoy cuando contratamos el seguro de nuestro carro, ¿para qué es? Pues sí, pago 10,000 pesos en un año, por ejemplo. Pero si me robaran el carro, yo no debería de tener el miedo de decir, chin, ya perdí todo mi dinero, ¿no? Es decir, que se preocupe la aseguradora, ¿no? Y que ella se preocupe por buscarlo, encontrarlo, y si no lo encuentran, que me den todo el dinero que estaba estipulado. Eso es transferir el riesgo. Y esa idea viene del seguro, y entonces también el actuario tuvo que haber fungido un papel primordial en eso. Porque sí. Claro, y por eso las aseguradoras tienen también seguros, que son los reaseguradores, ¿no? O sea, yo voy y contrato mi seguro, y la aseguradora también tiene miedo a perder todo su dinero.
¿Y qué creen? Que las aseguradoras también contratan seguros. Y eso es un contrato de reaseguro. O sea, hay reaseguradoras que son las aseguradoras de las aseguradoras. Entonces, la idea del riesgo siempre es importante. La incertidumbre no desaparece. ¿Me voy a morir? Sí, y eso siempre es un riesgo que está. ¿Puedo desaparecer eso? ¿Puedo desaparecer el riesgo de que me vaya a morir? No. Ese es un riesgo de 1, ¿no? Probabilidad de 1. En algún momento va a suceder, ¿no? Pero que dada su realización va a generar algún tipo de impacto, pues a lo mejor que deje desamparada a mi familia. Y eso es lo que a mí me genera miedo. Que mi familia, que yo sea el sostén de mi familia y ya no tengan cómo ir hacia adelante, ¿no? Entonces, traslado esta incertidumbre a un seguro de vida, ¿vale? ¿Quién fue? Esto creo que ya se los había puesto hace mucho, hace un año. Pero espero que ahora sí ya recuerden, pero para el segundo a lo mejor no. ¿Quién es considerado el primer actuario en la historia del mundo? Y que no es famoso por eso, aparte, ¿no? Tristemente. ¿Todos conocen al cometa Halley? Pues, aunque no lo crean, el primer actuario en la historia de la humanidad es Edmund Halley, ¿no? ¿Por qué? Porque ya saben que antes, no sé cómo le hacían las personas, yo creo que tenían mucho tiempo, pero eran astrónomos, matemáticos, ingenieros, botánicos, médicos, filósofos, ¿no? Que de repente no he conocido a chicos así que dicen, está sí, súper mamé, y aparte es bien bueno en la escuela, y aparte tiene como 10 novias, y juega americano, y dices, ¿en qué momento, no? Si yo apenas se puedo sobrevivir por las mañanas. Bueno, Edmund Halley lo que hizo en su momento fue estimar la mortalidad en un cierto poblado, ¿no? Vía la información que se empezaba a recopilar sobre nacimientos y defunciones, ¿vale? Y eso fue en 1693, imagínense, ¿no? Entonces, esto ya apréndanselo, ¿no? El primer actuario en el mundo fue Edmund Halley, ¿vale? ¿Cuál era la incertidumbre en este poblado? Lo que querían era saber o tener un registro o un control de las personas que nacían y morían. ¿Por qué creen que era importante o por qué creen que eso le generaba incertidumbre a los políticos de ese entonces? Para ver la población. ¿Y por qué esto era el gran problema en las comunidades antiguas? Voy a tener producción, voy a tener soldados también, es importante, ¿no? Hoy en día, ¿creen que eso siga siendo una incertidumbre para nuestros políticos? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos creen que se preocupe por los jóvenes que puedan unirse a la Army. Claro que sí, ¿no? Entonces, hay riesgos que no han desaparecido, que siguen. Al contrario, yo creo que todos los riesgos naturales o primordiales o antiguos siguen vigentes. Más aún hemos añadido riesgos, ¿no? Como el desarrollo inherente de la humanidad. Pero bueno, Edmund Halley se considera el primer actuario en el mundo. Después busquen, si pueden, también hay un PDF en donde que lo publica la página de actors.org, que es ¿conocen el Colegio Nacional de Actuarios en México? Bueno, es como el gremio de los actuarios de Reino Unido, ¿vale? Busquen así Edmund Halley, Astronomer and Actuary, y hay todo un PDF donde describen todo lo que es desarrollo, ¿vale? ¿Por qué es considerado el primer actuario en el mundo? ¿Por qué es considerado el primer actuario en el mundo? Porque entendió un problema, ¿no? Un riesgo, cuantificó ese riesgo e intentó darle una medida, ¿no? A ese riesgo vía una tabla de mortalidad. Él es el primer creador de una tabla de mortalidad, ¿vale? Que después van a ver sus cursos de actuariales o están bien sus cursos de actuariales, ¿no? La tabla de mortalidad. El otro de los primeros que después revolucionó, porque ahí digamos que Edmund Halley cuantificó, pero no daba una conclusión, solo decía, pues ahí está la tabla de mortalidad y ya, ¿no? Y aquí a mí me gusta poner a un segundo pionero, que son Galton y Pearson. No estoy seguro si ya llevaron estadística, pero después me dan un concepto que se llama regresión, ¿no?
Ellos dos son considerados los padres, ¿no? De la idea de la regresión, por lo que conocemos hoy como regresión lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ellos hicieron fue estudiar cómo era la relación entre la altura de un padre y la altura de los hijos. Y lo que ellos hicieron fue, el problema ahí estaba, ¿no? Que si era un problema sencillo, ¿no? Pues eso es el planteamiento de un problema, reconocieron el problema, modelaron el problema, pero además dieron una explicación o una o un resultado de este problema, ¿vale? Pero bueno, sí, después si quieren veanlo con calma también, pero lo que ellos descubrieron se llama regresión porque lo que descubrieron es que si el papá es alto, el hijo no es tan alto como el papá. Y si el papá es chaparrito, el hijo no es tan chaparrito como el papá. Entonces, si sacaban la media de las alturas, la población tenía una regresión a la media, ¿vale? Es decir, entre generaciones se iban convergiendo a un valor puntual. De más alto, la generación bajaba y entre más chiquito, la generación subía hasta llegar a un punto en donde en la media todos estaban parejitos. Pero esa idea de darle un sentido a su modelo cambió los paradigmas de la estadística, ¿no? Porque antes solo cuantificábamos, pero no le dábamos un sentido a nuestras medidas, ¿no? Entonces ellos dos son pioneros en eso, ¿no? Por eso en la ciencia actuarial. Y un tercer pionero que luego pongo, me gusta poner, es a John Tukey. Él es más reciente, es de los años 80. Todos han hablado de todos han escuchado hablar de ciencia de datos, ¿no? O de los científicos de datos, ¿no? Y la ciencia de datos es tan antigua como el concepto de ciencia, ¿no? Pero bueno, él es considerado uno de los padres de la ciencia de datos moderna. ¿Por qué? Porque ya después, de los pioneros de la ciencia actuarial, Edmund Halley hace un modelo, entiende el problema y modela, y ya. Pearson y Galton le dan una explicación ya al modelo, o una conclusión al modelo. Y John Tukey dice, no solo necesitas un modelo y qué podría decirte el modelo, sino además deberías de ser capaz de transmitir ese problema vía imágenes, vía gráficas, vía algo que sea mucho más entendible o una filosofía que tenga una información, que le dé información a quien lo está recibiendo, ¿no? Y él creó este concepto de exploratory data analysis, ¿no? Y de hecho fue más allá, porque lo que hacían antes, o la idea de la estadística anterior era, a partir de la información, plantearon hipótesis y a partir de la información sacar conclusiones. Esa idea siempre ha estado, ¿no? Fuera lo que decíamos de la pandemia, ¿no? Pues a lo mejor puede ser que tengo información de pandemias, voy a hacer un estudio de esa información y a sacar una conclusión de esa información o plantear una hipótesis y responderla con la información. Lo que decía John Tukey era, no necesitas primero plantear la hipótesis y resolverla con información, sino que la misma información debería de plantearte hipótesis o problemas, ¿no? Entonces fue más allá, es cómo explico problemas de forma gráfica, de forma visual, ¿no? Y además, que la misma información debería de darte nuevas preguntas, ¿no? Entonces esos, son a mí a los que me gusta poner como pioneros. ¿Por qué? Porque plantean la base de cualquier actividad actuarial, ¿vale? Ustedes como actuarios allá afuera lo que van a hacer es esto, reconocer problemas y necesidades actuales, reconocer riesgos, ¿vale? A los riesgos que me enfrento, en el ámbito en el que se enfrenten, seguros, finanzas, demografía, seguridad social, en donde se enfrenten va a haber riesgos, ¿vale? Va a haber problemas que pueden conllevar una necesidad, ¿no? Entonces ustedes deben de ser capaces de reconocer este problema y la necesidad
después de modelar ese problema, ¿vale? Y después de modelarlo, no solo quedarse ahí, sino interpretar los resultados de sus modelos, ¿no? Entonces, eso es lo que hicieron ellos también en Holly, lo que hizo Galton y lo que hizo John Dawkins, ¿no? Con su idea. Entender problemas, modelar problemas e interpretar el modelo que da solución al problema, ¿vale? Y eso es lo que van a hacer como actuarios o ayer, hoy y en el futuro. Entonces, podemos ver. Sí. Aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? De dónde hay aplicaciones. Claramente en el sector bancario y financiero hay muchos riesgos, ¿no? Está el riesgo de crédito, riesgo de mercado. Bueno, ahí les pongo algunos nuevos que tienen que ver con fintech, ¿no? Mejora productos, inversiones. ¿Por qué? Porque en cada uno de ellos hay una idea de incertidumbre distinta. ¿Creen que sea lo mismo modelar el riesgo de que una persona muera a modelar el riesgo de que una persona no pague su crédito? Son cosas bien distintas, ¿no? Pero en los dos hay riesgo. ¿Cómo modelo, cómo interpreto y cómo le doy solución a ese problema? Ahí habrá un actuario experto en riesgo de crédito, o habrá un actuario experto en riesgo de vida, ¿no? Habrá un actuario experto en riesgos que tengan que ver con riesgo del mercado. Y será lo mismo la probabilidad de que una tasa de interés suba o baje durante el año a el riesgo de que choque un carro. No. ¿Okay? Para cada uno habrá variables que lo expliquen, para cada uno habrá cosas que lo expliquen, para cada uno habrá expertos también que lo expliquen y en su mayoría serán actuarios, ¿no? Entonces, bueno, ahí les pongo sector seguros, sectores no convencionales, en todos lados, donde ustedes vean incertidumbre, ahí hay un campo de actuación actual. ¿Okay? Ahí puede haber un actuario. ¿Vale? Y bueno, puedo poner la ¿cuál es? Y para poder realizar esa labor, claramente necesito herramientas, ¿no? Ya dijimos, necesitan un montón de matemáticas, ¿no? Están viendo muchas matemáticas por eso. ¿Para qué? Porque hay herramientas para hacer esa modelación que a su vez también son tan complejas como los riesgos a los que estamos enfrentándonos, ¿no? Por eso necesitamos matemáticas complejas, porque ya lo vieron. ¿Cómo creen que se modelará el riesgo de caída de un celular y que se rompa la pantalla? No sabe, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo modelarlo. Esa es nuestra chamba, ¿no? Y para eso, hoy en día surgen muchas herramientas y a su vez retos que como actuarios necesitamos tomar, aprender, ¿no? Para darle frente a la modelación de esos riesgos, ¿no? Uno de los principales que yo siempre veo es el Big Data, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy hay una gran cantidad de datos que se recopilan, muchos datos, hay datos que ni se imaginan que se recopilan. O sea, un tweet de ustedes o una publicación de Facebook, de forma pública, a mí me da como 80 columnas de ustedes, una sola publicación de Facebook o una de sus fotos que suben a Instagram. Si yo entro a la app de Instagram y descargo ese tweet o este post en Instagram, yo tengo como 80 variables de ustedes en una base pública. Ahora imagínense los que pagan, ¿no? Y en esa base pública yo puedo saber, por ejemplo, qué celular están utilizando. Puedo ver su foto de perfil, puedo ver cuánto tiempo al día está en Instagram también, aproximadamente. ¿Y eso creen que las compañías lo aprovechan, esa información? Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque el riesgo es que no venda, por ejemplo, en una compañía que se dedica a vender productos. Es el riesgo, no vender. ¿Cuál será el problema? Modela cómo le hago para sí vender, ¿no? Y entonces necesito data, ¿no? Y entonces necesito tener herramientas que me ayuden a saber cómo agarrar o cómo moldear o cómo transformar esa gran cantidad de datos que hoy ya se recopilan y que podrían ser explotables, ¿no? O potencialmente explotables. ¿Cuál creen que sea el negocio de Waze o de estas aplicaciones como Google Maps? ¿Creen que ellos ganan dinero nada más porque descargaron la aplicación gratuita?
mandar por rutas y no por... Pues una de esas es esa, pero el gran negocio de estas aplicaciones es la venta de datos. Cuando ustedes descargan, güey, le ponen hasta el nombre de su app, bueno, le ponen el nombre del auto. Ya desde que puedes ponerle hasta el nombre de Luna, ¿no? Mi auto se llama Luna. Ese tipo de cosas, de hecho, dicen mucho de ustedes, ¿no? Y eso se llama ciencias del comportamiento o economía conductual, ¿no? Que hay un área ya especializada en eso. Pero el negocio de esas aplicaciones es vender sus datos. Por ejemplo, compañías de seguros de autos, esa información es súper valiosa. Porque yo modelo cómo de verdad ustedes mexicanos conducen. ¿Cuándo está sobrepasando límites de velocidad? ¿No? ¿Cuántos topes, aunque no lo crean, lo tienes para ciertos teléfonos con ciertas características, te pasas mal? Esas cosas se pueden recopilar, se guardan en una base de datos y se venden. Y las compañías los aprovechan o aprovechan para darle solución a problemas, ¿vale? Entonces, hoy en día solo conocen lenguajes SQL, pero después tendrán que aprender lenguajes que son no SQL, ¿no? Si tengo grandes volúmenes de datos, tan complejos ha vuelto que ya no solo los guardo en bases de datos convencionales, las guardo en bases de datos que no son convencionales, ¿no? Que son estos esquemas de no SQL, que espero después puedan también meterse a estudiar, ¿no? La modelación también, hay modelos cada vez más complejos, ¿no? Estos modelos de aprendizaje máquina han escuchado que dicen, son modelos de caja negra. ¿Quién sabe qué hacen dentro? Pero me dan un resultado, ¿no? Hay modelos muy complejos, de verdad. Así como se complejiza el riesgo, se complejiza el modelo, se complejiza la matemática dentro. Entonces también hay un reto. ¿Por qué? Porque, acuérdense, el actuario no solo modela, interpreta, ¿no? Y le da sentido a sus resultados. Y para darle sentido a un resultado, ¿qué necesita entender primero? Cómo funciona el modelo, ¿no? Ustedes los han visto en sus cursos, por ejemplo, de cálculo, seguramente definen lo que es un límite, ¿no? Pero ¿para qué lo definen? Para que cuando hagan el cálculo ya muy logarítmico, muy algorítmico, como un algoritmo, sepan que detrás hay una idea de por qué me está dando eso, ¿no? Entonces, si se ha aplicado en sus cursos, casi siempre los profes o los profesores les van a decir, bueno, eso me dio, pero ¿por qué me dio esto? ¿Tiene sentido que me haya dado esto? Les preguntan mucho eso, ¿no? Y es que eso es la base de la ciencia actuarial, ¿vale? No solo necesito resolver, para resolver, muchas veces dicen, están los ingenieros, ¿no? Dicen, ellos resuelven, pero para entender por qué eso sirve, están los matemáticos, están los actuarios, ¿no? Y más los actuarios nos dedicamos a la parte aplicada de esas matemáticas, ¿no? El por qué, no solo el para qué, ¿vale? Y después, bueno, interpretación e implementación, y además mercados dinámicos que tienen que ver con todo lo anterior, ¿no? Hay mucha competencia, hay muchas empresas haciendo lo mismo, y entonces, si decíamos, el riesgo de una empresa es no vender, pues necesito también decir, bueno, ahí está el riesgo. El reto a futuro es decir, ya no solo me sirve que sepas interpretar el riesgo y modelarlo y darle sentido, no. Necesito que lo sepas interpretar y modelar, pero además que me dé una ventaja competitiva ante el mercado, ¿no? En el seguro de autos, por ejemplo, hay muchas empresas que ya saben que hay un riesgo en el seguro de autos y por eso las personas aseguran su auto. Pero ya hay, ¿saben cuántas empresas aseguradoras hay en México? ¿Cuántas creen que haya registradas hoy operando? ¿Cuántas se imaginarían? Todos conocemos a AXA, GNP, Qualitas, ¿no? 120. Son 110 empresas aseguradoras registradas hoy, ¿no? O sea, quizás conocemos como 20, ¿no? ¿Y dónde estarán las otras 90? ¿No? Como de repente dicen nombres de, ¿conocen Seguro Sofía? ¿No? Pero bueno, hay muchas empresas aseguradoras, entonces, que vendan autos registradas, fácil, hay como 50. Entonces, si todas ellas dicen, ya sé cuál es la necesidad y demás, ahora un reto que viene para los actuarios es, ¿cómo hago para que estas personas no solo
se asegure, porque ya sé que esa persona tiene un riesgo, lo quiere transferir, sino que además me prefiera a mí. Y eso es un problema muy distinto a lo que se habían enfrentado antes, ¿están de acuerdo? Antes era, tengo un riesgo, ¿cómo lo cuantifico? ¿Cómo lo transfiero? ¿Y cómo le doy solución? Hoy es, a ese riesgo, además, ¿cómo le saco una ventaja competitiva versus toda la demás competencia que tengo? ¿Vale? Y para eso hay muchas cosas nuevas que se están haciendo. No sé si han visto que los bancos, por ejemplo, hoy están haciendo o implementando esquemas de banca en línea y que su aplicación sea bonita y que si preferimos BBVA es por su aplicación, ¿no? Ese tipo de cosas, pues es por eso, ¿vale? En los seguros igual, ¿no? No, es que yo prefiero ya esa aseguradora porque aparte, cuando contraté o cuando es mi aniversario o cada mes, me mandan un cupón de 100 pesos para gasolina. Eso también. Y eso, detrás de esas campañas, hay muchos actuarios, ¿vale? Modelando. ¿A partir de qué? De utilizar grandes volúmenes de datos, ¿no? Y hay un área muy grande que se está desarrollando que se llama Behavioral Economics o Economía del Comportamiento, que es modificación de comportamiento vía utilizar técnicas de estadística, probabilidad y economía. ¿Vale? Bueno, ya nada más creo que esperan. Y esta la agregué porque es de otra plática, pero me gusta incluirla porque hoy en día está muy de moda esto, ¿no? De ciencia de datos y ciencia actuarial. ¿Creen que sea lo mismo? Nada más tengan en mente, un científico de datos no es un actuario y un actuario no es un científico de datos, ¿vale? ¿Un actuario puede ser un científico de datos? Sí. ¿Un científico de datos puede ser un actuario? Yo digo que no, ¿vale? ¿Podemos utilizar conceptos que utilizan los científicos de datos en la ciencia actuarial? Sí. Hace un año salió este libro, ¿no? Muy bueno, échenle un ojo. Se llama Actuarial Data Science, ¿vale? Acuérdense, la chamba del actuario es reconocer riesgos, modelar riesgos, interpretar riesgos y ahora darle ventaja competitiva a esos riesgos, ¿vale? Y hacia futuro, ¿no? El del científico de datos tiene otro enfoque, ¿vale? Ellos resuelven problemas también, pero con un enfoque más bien de negocio, nada más, ¿vale? Nosotros intentamos dar aparte sentido económico, ¿no? Y sentido humano, ¿vale? A ese riesgo. Entonces les digo, sí, un actuario puede ser un científico de datos, sí, pero no significa que estudiamos para ser científico de datos. Pero esa es mi opinión, ¿vale? Esto es todo un debate, ¿ok? Pero nada más para que lo tengan en mente, ¿sí? Bueno, es la siguiente. O sea, y la incluyo porque es como hacia futuro, porque piensen que ustedes se van a hacer expertos en resolver riesgos y en modelarlos. No se van a hacer expertos en crear dashboards, por ejemplo. Esto es una herramienta que van a utilizar. Por eso es el Actuarial Data Science, ¿vale? Y bueno, a su vez también hay otros retos a los que nos enfrentamos los actuarios y que lo verán afuera, que es esta parte de la actuaria parte le da sentido económico y sentido humano. Tan así es que, aunque sepamos muchas matemáticas, pues también los mercados están regulados, hay leyes, ¿no? Y hay cosas que sí podemos hacer y cosas que no podemos hacer. Hace algunos ayeres entró en vigor en seguros esta cosa que se llamaba Solvencia 2, que era un esquema regulatorio para las compañías de seguros. Y entonces tú salías al mercado buscando trabajo y lo primero que te decían es, ¿sabes qué es Solvencia 2? No. Pues aquí tampoco sabemos. Entonces, vente. Así. ¿Por qué? Porque era un esquema que lo que nos decía era, o lo que intentaba decir es, cuáles son las mejores prácticas o las mejores formas en las que debes de calcular tu actuario los riesgos, por ejemplo. ¿Cómo debes de cuantificar cuánto dinero puede perder esa aseguradora? ¿Cómo debes de cuantificar tus reservas? ¿Cómo debes de, los que están viendo actuariales, los que están viendo en actuariales, la reserva cambió la forma de cálculo, ¿no? Hoy decimos la reserva es estocástica, no determinística, ¿no? Ya después entenderán qué es eso, pero quiere decir que vía regulación
los modelos con los que calculábamos las cosas que hacemos como actuarios se volvieron más sofisticados, pero están regulados y entonces significa que me tengo que meter a leer unos libros así de leyes para entender que sí, que no puedo hacer. Y apenas en enero de este año inició en las compañías de seguros esto que se llama IFRS 17, ¿no? ¿Saben qué son las normas de información financiera? Las NIF, ¿no? Ven que eso son las formas en las que una compañía debe de establecer cuánto activo y pasivo tiene, ¿no? Pues resulta que las compañías de seguros son compañías y necesitan registrar activos y pasivos. ¿Cuáles son los activos de una compañía de seguros? ¿De dónde gana dinero una compañía de seguros? De la prima, de las pólizas que vende, ¿no? ¿Y cuáles son los pasivos de una compañía de seguros? En los siniestros, ¿no? Que chocó el carro David, le tengo que pagar a David, ¿no? Y aparte fue pérdida total. Fue que se murió una cantidad importante de personas y eso fueron los siniestros. Esos son los pasivos de una compañía de seguros, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que esos pasivos son contingentes. No sabemos cuánto va a suceder en el año. Podemos estimarlos. Pues resulta que hoy ya estamos obligados a que esos cálculos se basen en una norma financiera, que es eso de IFRS 17. ¿Vale? Es muy compleja, también muy compleja porque hay conceptos muy complejos y esto todavía aparte le da más poder a los actuarios porque ya al fin las normas contables antes eran cuadradas y hoy dicen no, acepto que tienes pasivos contingentes y que necesitas probabilizar todas tus pérdidas. ¿Y quién puede probabilizar las pérdidas? Dijimos, ¿quién puede modelarlas? Los actuarios. Entonces hoy tenemos un poder muy importante aquí. Y esto es nuevo, ¿vale? Esto está iniciando apenas. Este es el primer cierre, digamos, el primer mes en el que está operando esto, ¿no? Y entonces, pues será importante también que, como actuarios, esto es muy valorado allá afuera, ¿no? Estas dos cosas. Y ahora más lo de la derecha, ¿no? Entonces, a futuro, pues vayan buscando, ¿qué es esto? ¿No? Y eso seguramente también les traerá beneficios, ¿no? Todos para beneficiarse, no para mal. Y bueno, la última, creo que siempre la pongo. Eso también es importante, ¿no? Los actuarios no tenemos la razón. Yo siempre les digo a mis alumnos o a las personas que me dicen, yo siempre les digo, a mí me pagan por mentir. Así. Y yo sí creo que si lo vemos desde el punto de vista lógico, no decir la verdad, podemos verlo como la negación de la verdad, es lo falso, ¿no? Yo forzosamente, yo no te estoy diciendo que lo que vas a perder por invertir en esa acción son 5,000 pesos, no. Lo que yo siempre les digo es, hay una probabilidad del 90% de que ganes 5 millones de pesos. ¿Esto significa que esa persona va a ganar 5 millones de pesos? No. Entonces, ¿le estoy diciendo la verdad o no? No, ¿no? Estoy intentando decirle la verdad con la mayor probabilidad, pero no significa que eso sea verdad, ¿no? Y es que entonces, George Box siempre decía, todos los modelos están mal, todos, pero hay algunos que son más útiles, ¿no? Entonces también ustedes, como actuarios, van a modelar, pero nunca van a decir la verdad o lo que va a suceder. De nuevo, vivimos del azar, ¿no? Pero lo que sí tienen que intentar hacer es que todos sus modelos sean lo menos incorrectos posibles, ¿no? Que sean lo más correctos o que se acerquen más a la verdad. Pero al final, ¿y alguna otra duda, pregunta, comentarios? Una oportunidad. ¿Sí? ¿Alguna experiencia que cree? ¿Buena o mala? ¿Mala? ¿Buena o mala de las dos? Yo creo que yo soy muy feliz como actuario. La verdad, creo que me siento muy contento de la carrera que escogí y a la que me dedico. ¿Por qué? Y ahí te voy a decir la buena y la mala, ¿no? ¿Por qué? Porque creo y estoy convencido que nosotros somos héroes de capa invisible, ¿no? Nosotros, nuestra chamba al final, si te fijas, estamos estudiando riesgos. Y estos riesgos le generan incertidumbre a las personas que están allá afuera, ¿no?
nosotros tenemos que ser capaces, ¿vale?, de modelar esas cosas para intentar minimizar el impacto de esas terceras personas, ¿no? Voy a ponerte el ejemplo de una compañía de seguros. En una compañía de seguros, el actuario modela las primas, modela las reservas, modela el requerimiento de capital. Si las personas van y pagan una prima mes con mes, es con la esperanza de que mes con mes, de que estoy pagando, si sucede, eso que me prometió la compañía se cumpla. ¿Y de quién es chamba? De que sí se cumpla del actuario. ¿Por qué? Porque si hace una mala evaluación, si hace un mal cálculo, si hace mal algo, entonces puede irse a la quiebra su compañía, ¿vale? Entonces, la gente no sabe que somos los actuarios, eso está mal, yo creo. No saben todo lo que podemos hacer, no saben el gran alcance que tenemos y el impacto que tenemos en la sociedad. Eso es malo, pero nuestro trabajo es también difundir lo que podemos hacer, ¿no? Y si no lo podemos difundir, por lo menos saber en nuestro interior que estamos haciendo un muy buen trabajo y estamos calculando todo bien para que esos terceros que ni nos conocen tengan todavía la esperanza viva de que lo que están o lo que les están prometiendo se haga, ¿no? Eso es nuestra chamba, ¿no? Entonces, esto a mí me llena de mucha felicidad. Yo voy a trabajar muy contento por eso. Y mal, te digo, porque pues, a veces no se nos reconoce quizás como debería de ser, pero pues tampoco pasa nada. Sí. Imagínate, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Hace, ¿cuántos años fue? Hace como 4 años, no sé si conocen, había un banco, se llama Banco Panza, para quiebra, ¿no? Banco Panza estaba haciendo mal los cálculos de algo que se llama, que es como un cálculo que hacen o matemáticos o actuarios, de cuánto dinero debería de tener la empresa ante eventos catastróficos, ¿vale? Resulta que lo estaban haciendo mal, eso se llama, bueno, lo miden como algo que se llama el CAP, índice de capitalización. Se estaba haciendo mal, y eso quiere decir que había actuarios haciéndolo mal, ¿no? Claro, ¿no? O actuarios que no saben hacer su chamba. Y entonces, bueno, no sé si sepan, pero los bancos, bueno, las personas que tenemos ahorros en el banco tenemos un seguro, ¿no? Es el Seguro de Protección al Ahorro Bancario de PAPA, ¿no? Pero a veces no es suficiente, ¿no? Porque es poquito. Estos actores encargados no se fueron a la cárcel, pero claramente en el sector nadie los va a contratar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya demostraron que no son capaces, ¿no? No les puedo dejar la responsabilidad a ti de manejar ese capital o hacer esos cálculos porque demostraste que no eres lo suficientemente capaz. Claramente, si tú entras a trabajar, tú no vas a entrar como la encargada de, ¿no? Por eso hay jerarquías y eso es en todos los trabajos, ¿no? Entrarás como alguien aprendiz, un junior, un actual junior, que irá aprendiendo a hacer las cosas. Y habrá algún director o algún gerente con mucha experiencia que te dirá o que deberá de solventar los problemas, ¿no? Y él es el que dará la cara, ¿no? Pero si se va a la quiebra, pues tú no te vas a la cárcel, pero acabó tu carrera, ¿no? No sé qué sea peor, a menos en la cárcel vas a tener de comer, ¿no? ¿No? ¿De qué? Sí, disculpa, y tienes que, yo no soy actuario, pero el libro también se emplean como, digamos, en el sector político, como para creación de políticas. Deberían de, ¿no? Pero no son. Es que ahorita me surgió la idea, porque bueno, lo del Fobapro y todo eso. O sea, si ahorita existe, antes no existía, antes del Fobapro no existía ese seguro. No existía, no existía. A tu respuesta es, sí hay actuarios en el sector público y sector político, en teoría muchos de ellos son asesores políticos, ¿no?
Donde yo vería más campos, hay muchos campos, pero por ejemplo en el sector de seguridad social debería haber actuarios trabajando en temas de pensiones. Por ejemplo, hoy tenemos un tema muy grave de las pensiones, ¿no? Que vienen riesgos, y luego puede ser riesgo a futuro que no voy a tener dinero, como viejito, ¿no? Debería haber actuarios, y hay carreras, las van a ver, de hecho tu carrera debe de tener unas materias que tienen que ver con pensiones, evaluación de pensiones, ¿no? Y debería haber actuarios haciendo políticas. Y las hay propuestas. Hay un caso muy famoso de un actuario de ciencia que armó dentro de su tesis, armó un esquema de pensiones que, bueno, no sé si sepan, pero las pensiones en México están basadas en un esquema chileno desde muchos años. Bueno, desde hace muchos años se hizo en Sudamérica un sistema de pensiones y lo copió México. Este es el tema de las AFORES. En Chile y en Argentina inició hace muchos años. ¿Y qué crees que está pasando? Pasó hace 5 años que no se vio en Chile. Y ellos están renovando todo su esquema. Pero hay en México, públicas. ¿dónde? Públicas. Es que aquí ya ves que se privatizaron, ¿no? Se Pero ya privatizó, son públicas. son privadas y públicas. El tema importante es que allá se dieron cuenta que no funcionó y lo están cambiando. Hoy se están jubilando los primeros que se jubilarían bajo ese sistema de aportes, apenas. Pero si en el país del que confiamos no está funcionando, ¿qué crees que vamos a hacer? ¿A cómo va a funcionar? ¿No? Entonces, debería haber actuarios, sí, pero eso yo creo más bien ya tiene que ver, bueno, y para contarles el contexto de este actuario, y matemático también, hizo este proyecto, intentó presentarlo y lo rechazaron. Lo rechazaron, en México. Mexicano lo presentó y se lo rechazaron, intentaron subirlo a la cámara, nunca pasó, ni siquiera. ¿Dónde? Hace como 4 años, más o menos. Y entonces lo presentó en un congreso internacional de actuaría, que fue en Francia, y había por ahí alguien de políticas públicas de Corea, y hoy el chico trabaja en Corea, ¿no? Entonces, es como, yo siempre digo, al final en México, por como es, las decisiones no las tomamos los actuarios, las toma la Cámara. Y si la Cámara o el presidente o quien sea decide no subirlo porque hay otras prioridades, y también se entiende, hay otras prioridades, sincera. Pero la respuesta es, ¿hay actuarios trabajando? Sí, muchos actuarios. Que tengan el impacto, ya sabes, uno puede proponer en el sector público, pero no significa que se lleve. Pero debería, ¿no? Deberíamos haber más actuarios también en políticas públicas, ¿no? Claramente. Sí. Sí. Cuando regresó, realizó algún otro tipo de estudios, algo que fue después de la carrera, o inmediatamente empezó a estudiar para ganar pues, experiencia en el campo laboral. Yo empecé a trabajar como becario, primero estudiando. Ya no entendía nada en mi trabajo, ¿no? Normal. Yo les recomendaría que sí, es importante empezar a trabajar porque uno empieza. Yo creo, pero esa es mi experiencia, todos tenemos gustos distintos, ¿no? A mí me gustaba la parte aplicada de lo que estudiaba. Hay algunos a los que me gusta más, bueno, les gusta más lo teórico, ¿no? Pero a mí me sirvió mucho primero trabajar porque entendí primero qué es lo que sí sucede en el mercado laboral de verdad, cuáles son los problemas que tiene el mercado laboral y después hacer un posgrado para saber, bueno, ya detecté qué hay aquí, entonces qué puedo tomar del posgrado para resolver los problemas que están aquí, pero eso es porque a mí me gustaba lo aplicado, ¿no? Decía, yo quiero resolver problemas, pero de verdad, ¿no? Pero, digo, esa es mi experiencia, pero yo creo que los caminos de todos son muy distintos. O sea, este es mi ejemplo, pero te podría decir el ejemplo de hace también unos años, 5 años, había un chico muy bueno que era el vicepresidente de la comisión de la parte de riesgos. Y él venía de hacer la carrera, la maestría y el doctorado, y su primer trabajo fue ser el vicepresidente de la comisión, ¿no? O sea que, digo, no significa que por muchos estudios tengas o no tengas trabajo, o que puedas o no puedas. O sea, digo, todos los caminos son distintos. Tú solito decidirás qué es lo que te gustaría para tu futuro. Si quieres aprender qué se hace afuera y resolver, o meterte a estudiar y después resolver.
No pasa nada. Y no tengan miedo. Todos, cuando entramos a un trabajo, más de actuarios, tenemos miedo porque sabemos que nos sentimos muy listos en la carrera y que somos los más inteligentes, y los que siempre teníamos 10, y que somos los genios, ¿no? Y nos enfrentamos allá afuera y decimos, chango, ¿quién sabe qué estás diciéndome, no? Pero a todos nos pasa. Es más, un director no entra sabiendo lo que sucede en una nueva empresa. Todos, cuando entran a una nueva empresa, entran a aprender, porque todas las empresas tienen formas distintas de trabajar. ¿Sí? Pero lo que sí es importante es que tus herramientas, lo que has aprendido en la carrera, esas cosas es el núcleo de lo que puedes utilizar allá afuera, ¿no? Si aprendiste a demostrar, no estás aprendiendo matemáticas, lo que estás aprendiendo es a estructurar tus pensamientos ordenadamente para solucionar un problema y darle solución lógica a un problema. Por eso nos enseñan a demostrar, ¿no? Y por eso nos enseñan tanta teoría matemática, ¿no? Porque necesitamos entender y resolver el problema, pero aparte resolverlo de forma lógica. Y esas son las herramientas que tienes como actuario. Ya después vas a aprender de negocio. Para el día de... Sí. Y entonces ya, muy bien. El nombre de la licenciatura en actuaría de la Universidad de Anáhuac y queremos entregar el siguiente reconocimiento por haber impartido la conferencia El actuario del futuro que esperar como parte de las jornadas sectoriales de este año.